El anhelo de Dios en Sión. Aquí surgen algunas preguntas bastante interesantes. Primera pregunta, ¿qué es Sión? Segunda pregunta, ¿dónde se encuentra Sión? ¿Dónde la podemos ubicar geográficamente? Y tercera pregunta, ¿cuál es su relevancia y cuál es su importancia para nosotros en este tiempo? Quédate hasta el final porque le vamos a dar respuesta a esas tres preguntas el día de hoy. La primera pregunta dice, ¿qué es Sión? Vamos a investigar un poco sobre qué es Sión. Si leemos Salmos 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El monte de Sión es la ciudad del gran rey. ¿Qué otra evidencia encontramos en la Biblia acerca de qué es Sión? Salmos 87:1 dice, su cimiento está en el monte santo. Cuando la Biblia habla sobre el monte santo de Dios, también se refiere a Sión. Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, ¿qué es Sión? Salmos 99:1 y 2 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. De esta manera podemos entender que Sión es el nombre que se le da al lugar desde donde Dios gobierna el universo. Es decir, Dios tiene un lugar especial, Dios tiene su trono, Dios gobierna, Dios domina, y el lugar donde Él habita, el lugar donde Dios está, se le conoce como Sión. La segunda pregunta dice, ¿dónde está ubicada geográficamente el monte de Sión? ¿Dónde podemos encontrarlo? Hoy en nuestros tiempos, ¿dónde podemos encontrar al monte de Sión? Salmos 48:2 nos da la idea de que realmente hay un lugar geográfico donde se ubica el trono de Dios, el lugar de Dios. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Pero no nos vamos a quebrar la cabeza tratando de encontrar en este universo tan grande donde se encuentra ubicado geográficamente el lugar físico desde donde Dios gobierna, porque estoy seguro que se encuentra a millones y millones de años luz, que los telescopios más avanzados seguramente no alcanzarían a verlo, pero existe un lugar en este universo donde se encuentra ubicado el trono de Dios. Pero aunque Dios se encuentre tan lejano, tan distante, al mismo tiempo se encuentra muy cercano a nosotros, y lo vamos a ver también en estos textos bíblicos, porque el monte de Sión no solamente se le llama al lugar desde donde Dios gobierna, sino también ese mismo nombre se le asigna al lugar donde su presencia se manifiesta o donde Él habita en la tierra. Salmos 87:2 dice así, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y cuando habla de las moradas de Jacob, se está refiriendo a los hijos de Jacob. Significa que a uno de sus 12 hijos que Jacob tuvo, Dios lo identifica con el nombre de Sión. La pregunta es, ¿cuál de todos los 12 hijos que tuvo Jacob, Dios decidió identificarlo con ese nombre y por qué? Y la Biblia nos da la respuesta. En Salmo 78:68 dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Ahora ya sabemos que en realidad a quien Dios decidió asignarle el nombre de Sión es a Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. La pregunta es, ¿por qué le asignó ese nombre? ¿Por qué decidió llamarlo de ese nombre que representa el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita, donde Dios se manifiesta? Es interesante.
Para poder entender esta parte, nosotros tenemos que repasar un poquito de historia. Hubo un tiempo cuando el pueblo de Israel, los 12 hijos de Israel, formaron una sola tribu. Formaron un solo pueblo, formaron una sola nación. En los tiempos del rey David, en los tiempos de Salomón, los 12 hijos de Jacob fueron un solo pueblo, fueron un solo reino. Pero después de que Salomón muere, el reino se divide. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel y Judá en el sur formó otro reino aparte. Es decir, el pueblo de Israel se divide en 2 reinos y a partir de allí siempre hubo un reino en el sur y un reino en el norte. Y es interesante porque Dios decide quedarse con uno de esos 2 grupos. Pudo haberse quedado con las 10 tribus del norte, pero decidió quedarse con la tribu del sur, con Judá. Y si te preguntas por qué, aquí te voy a dar la razón. Resulta que antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dio indicaciones a Moisés y les dijo, en el versículo 17 dice: no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. El 26 dice: pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido, y ofrecerás tus holocaustos y toda la ofrenda que Dios les había pedido. Y en el 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Había una indicación de parte de Dios de que no debían reunirse para adorar en cualquier lugar y ofrecer los sacrificios que Dios les había pedido, sino que había designado un lugar y ellos tenían que respetar eso. Se encuentra en Deuteronomio 12, del 17 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el reino de Israel se divide? 10 tribus se independizan en el norte y la tribu de Judá se queda abajo en el sur. Resulta que el lugar donde Judá se quedó, allí se encontraba el lugar que Dios había designado para que su pueblo se reuniera para adorarlo, para ofrecerle sus ofrendas, para ofrecerle sus sacrificios, para reunirse y alegrarse en su Dios. Y entonces el pueblo de Israel en el norte, como ya se había independizado y había hecho su propio reino, no quiso venir a Judá a ofrecer sus sacrificios y a ofrecer sus ofrendas, a pesar de que Dios había dado una indicación bastante clara de que no debían de escoger cualquier lugar, sino el que Dios les hubiera indicado. El pueblo de Israel en el norte construyó su propio templo. Y no solamente construyó su propio templo, Dios había indicado que solamente los levitas podían servir en el sacerdocio. Pero el pueblo de Israel puso sus propios sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. Es decir, falsificaron el lugar de adoración y falsificaron el sacerdocio. Construyeron su propio templo y construyeron su propio sistema de adoración independiente del que Dios les había indicado y señalado. Entonces no se nos hace extraño que Salmos 87 Dios diga: ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Obviamente que no podía amar a todos los hijos de Jacob de manera igual, porque no todos le estaban obedeciendo de la misma manera. No todos estaban prestando atención a sus mandatos, a sus indicaciones, ni todos le estaban dando la importancia y la relevancia a sus palabras como él lo había pedido, sino que escogió la tribu de Judá y a esa tribu de Judá la designó con el monte de Sión.
Dice Salmo 78:68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y es interesante lo que dice más adelante. En Salmo 99:1 y 2 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y el versículo 99:2 dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. ¿Por qué Dios en Sión es grande? Dios en Sión es grande porque allí se le adora. Dios en Sión es grande porque allí se le respeta. Dios en Sión es grande porque allí se le honra como Dios y se presta atención a sus palabras. Se puede decir que Dios en Sión gobierna en toda su plenitud, porque su voluntad es la que se lleva a cabo y no la voluntad del hombre. Entonces Dios designa a Judá como el monte de Sión, el lugar de su deleite, el lugar de su morada, el lugar de su reposo. E Israel, con su falso sistema de adoración, con su falso templo, con sus falsos sacerdotes, fue rechazado por Dios. Hay otros escenarios en la historia donde Dios también rechazó a cierto grupo de personas. Por ejemplo, Dios rechazó de los dos hijos de Isaac. Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. ¿Por qué escogió a Jacob y rechazó a Esaú? Ambos eran hijos de Abraham. Ambos eran descendientes de Abraham, pero ¿por qué rechazó a Esaú? Dice la palabra de Dios que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y Jacob deseaba esa primogenitura porque la primogenitura representaba las bendiciones de Dios. Más que bendiciones materiales, lo que Jacob buscaba eran las bendiciones espirituales que la primogenitura representaba. Entonces Jacob anhelaba la presencia de Dios y fue su anhelo por la presencia de Dios lo que lo llevó a tener la bendición de Dios, mientras que Esaú fue rechazado. Otro escenario donde Dios elige a alguien y rechaza a otro grupo o a otra persona, en este caso es el caso de Caín y Abel. Si nosotros analizamos la historia en el caso de Caín y Abel, ambos se presentaron delante de Dios y ambos adoraron. Ambos ofrecieron ofrenda, ambos trajeron algo para darle a Dios. Ninguno de los dos vino con la mano vacía. El problema es que Caín llegó trayendo lo mejor de su cultivo porque él cultivaba la tierra. No le trajo cualquier cosa, le trajo lo mejor que podía traerle. Pero Dios no les había pedido lo mejor que pudieran darle. Dios les había pedido un sacrificio específico. Tenían que presentarse delante de Dios con un cordero. ¿Y por qué tenían que presentarse con un cordero? ¿Y por qué tenían que sacrificar un animalito? Porque ese animalito representaba la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios no podía aceptar cualquier cosa porque los rituales que Él había instituido tenían un propósito, tenían una razón de ser. Y Caín, al traer lo que a él se le dio su gana, estaba obviamente desechando la palabra de Dios, colocándola de lado. No cuestionamos su intención de honrar a Dios, no cuestionamos sus mejores deseos, sino cuestionamos su lealtad y su obediencia al mandato divino. Nosotros conocemos la historia. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque trajo lo que Dios pidió, mientras que rechazó la de Caín porque Caín trajo lo que se le dio su gana. Cuando Dios tuvo que escoger entre Israel y Judá, Judá estaba adorando donde Dios le había pedido y como Dios le había pedido, mientras que Israel había instituido su propio sistema de adoración, colocado sus propios sacerdotes. Estaba en abierta oposición a las indicaciones divinas, haciendo su propia voluntad. Entonces, aunque Dios hubiese querido colocar su presencia y su bendición sobre todo su pueblo, sobre todos los hijos de Jacob por igual, no podía amarlos igual y no podía darles la misma bendición por igual, porque no todos le estaban prestando atención a sus palabras de la misma manera.
¿Y qué importancia tiene para nosotros hoy el monte de Sión? Porque tenemos que entender que en nuestro tiempo existe también un Israel moderno y un Judá moderno. El Israel moderno ha inventado su propio sistema de adoración, su propio método de adorar a Dios. Si nosotros analizamos, todos los hijos de Jacob provenían del mismo padre, provenían de la misma familia, tenían la misma historia, tenían la misma creencia, tenían la misma fe, adoraban al mismo Dios, tenían el mismo pasado que los identificaba. Tenían incluso lazos de sangre que los unían. Todos eran hijos de Abraham. Todos eran descendientes de Jacob. Pero lo que los hacía diferente era la forma como adoraban a Dios. En nuestro tiempo existe también un pueblo sobre la tierra a quien Dios ha designado con el nombre de Sión. Un pueblo que obedece sus palabras, un pueblo que hace caso a su voz, un pueblo que le rinde culto como Él lo ha pedido, en el día que lo ha pedido. Mientras que el Israel moderno se ha inventado su propio sistema de adoración, ha santificado su propio día de adoración, pero todos nos llamamos cristianos, todos nos llamamos hijos de Dios y todos decimos adorar al mismo Dios. El problema entre Israel y Judá no era si pertenecían a la misma familia o si pertenecían al mismo pueblo o si adoraban al mismo Dios. El problema era cómo adoraban a Dios. Si lo hacían prestando oído a las palabras que Dios les había dicho o si lo hacían a su propia manera. El punto es que independientemente de dónde nosotros estemos parados, independientemente de qué religión profesemos e independientemente de dónde estemos, nosotros tenemos la opción hoy de manera individual de poder consagrarnos a Dios, a hacer su voluntad, para que podamos formar parte de ese monte de Sión, de ese monte santo, donde Dios se manifiesta, donde su presencia reposa. El corazón del hombre puede ser la morada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios repose sobre el ser humano, habite en el ser humano, en el corazón del hombre, la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento traerá descanso a nuestra alma y nos acompañará un poder transformador que va a cambiar nuestra vida y nos va a preparar para vivir en las cortes celestiales. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. El gozo de toda la tierra, no solamente el gozo de un grupo de personas, no solamente el gozo de una nación, no solamente el gozo de una religión, dice el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Porque Dios tiene hijos en todas partes que anhelan su presencia, que desean escuchar su voz, que anhelan y desean habitar en la presencia de Dios, que anhelan entrar en el monte de Sión. De esta manera, Sión representa la viva presencia de Dios entre su pueblo, y el monte de Sión se convierte en la esperanza de las naciones, porque no solamente representa lo que pasó aquí en la tierra en el pasado, sino que el monte de Sión también representa la esperanza del reino que Dios traerá a esta tierra. Sión representa la ciudad santa, la ciudad del gran rey que un día Dios va a venir a establecer. Desde esa ciudad Dios va a gobernar y va a reinar en todo el universo que ha creado. Y cuando nosotros tengamos nuestra mirada puesta y nuestra esperanza puesta en Sión, y nuestro anhelo sea estar en Sión, estar en la presencia de Dios, dice, la luz celestial va a llenar nuestra alma y las cosas terrenales parecerán insignificantes e insípidas. Y entonces los propósitos del corazón van a cambiar y las amonestaciones del Señor Jesús se van a escuchar y se van a atender y se le van a hacer caso. Nuestros pensamientos se van a dirigir a la gran recompensa de la eternidad. Y todos nuestros planes se van a hacer con respecto a la vida futura e inmortal. Cuando planees
Cuando organices un proyecto vas a tener en mente los intereses del reino de Dios, porque vas a estar pensando en la vida eterna, en la vida futura, en la vida inmortal. No vas a tener tus intereses en esta tierra, donde pronto todo va a ser destruido. El templo de Dios está abierto en el cielo, está inundado por la gloria, una gloria que está destinada para cada iglesia que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y luego dice, cuando Sión se levante y brille, cuando Sión se levante y brille, porque Sión representa el pueblo de Dios en esta tierra, un pueblo que le obedece, un pueblo que escucha su voz, un pueblo que anda en sus caminos, un pueblo que guarda sus mandamientos, pero también un pueblo que está dormido, adormitado y necesita despertar. Pero proféticamente sabemos que ese pueblo va a despertar, y cuando Sión se levante y brille, su luz será más penetrante y preciosa, y cantos de alabanza y agradecimiento se van a escuchar en las reuniones de los hijos de Dios. Entonces se van a dejar de escuchar las murmuraciones, las quejas y los lamentos por pequeños chascos y dificultades que experimentamos aquí en la tierra. Dice, la fe irrumpirá en la sombra infernal de Satanás. La fe va a alumbrar de tal manera que va a disipar las tinieblas que el diablo ha arrojado, con las cuales ha inundado este mundo. Y entonces vamos a ver a nuestro abogado que ofrece incienso de sus propios méritos y de su propio sacrificio y de su sangre derramada en nuestro favor, intercediendo por nosotros. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, debemos de hacerlo con reverencia. La palabra de Dios dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo más cercano que el ser humano ha logrado estar de la presencia de Dios es cuando su presencia se manifestaba de manera física en el santuario terrenal. Pero estaba en el lugar santísimo del santuario, un lugar al que solamente podía acceder una persona y solamente lo podía hacer una vez al año. Alzar el velo para entrar al lugar santísimo y entrar sin invitación en el sagrado ministerio acarreaba la muerte. Porque allí en el lugar santísimo descansaba la gloria del Santo de los Santos, a la que nadie podía mirar y sobrevivir. En el único día del año señalado por el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo, es decir, Dios había indicado qué día una persona podía entrar solamente, y era la persona designada por Dios. El sumo sacerdote entraba temblando ante la presencia de Dios. Pero cuando entraba, tenía que inundar el cuarto de incienso, de humo. Y el incienso velaba la gloria de Dios ante sus ojos, el humo. Y en todos los atrios del templo se acallaba todo rumor. Ningún sacerdote actuaba en los altares. Los adoradores, inclinados en silencio, con temor, dirigían sus peticiones en demanda de misericordia divina. Era un momento solemne, era un momento sagrado, era un momento especial. Y hoy Dios nos pide a todos nosotros que nos acerquemos a su monte santo, a su lugar santo, que nos acerquemos y le adoremos. Y hoy nos dice Dios a nosotros, como le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo. Le dijo: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo pensé que Dios se quitara el calzado, para que no se ensuciara el lugar. Como cuando barres y trapeas un piso y luego le dices a la persona que viene llegando: deja tus chanclas allá afuera, deja tu calzado allá afuera y entra descalzo, para que no ensucie. Pero en el caso de Dios no fue esa la razón por la que le pidió que se le quitara el calzado. Se le pidió que quitara el calzado porque la tierra era santa y porque el calzado le iba a impedir a Moisés hacer contacto, que su pie tocara tierra santa. El calzado era un obstáculo.
y tenía que quitar ese obstáculo para que él pudiera tocar tierra santa y pudiese ser santificado y pudiera estar delante de la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos que quitar todo aquello que nos estorbe en nuestra relación con Dios, todo aquello que perjudique, todo aquello que nos aleje de Dios, todo aquello que esté interfiriendo en nuestra obediencia a su voluntad, para que al entrar en contacto con su palabra santa podamos ser santificados y podamos estar en la presencia de Dios y el Espíritu Santo pueda morar y habitar en nosotros. Y entonces dice que cuando seamos morada del Espíritu Santo, la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento va a descansar en nosotros, y un poder transformador nos va a dar nueva vida y nos va a preparar para vivir en las cortes celestiales. Este ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.